Bien, lo que vamos a hacer ahora en esta continuación de curso de MaxScript es pues ya empezar a crear un plugin de objeto como tal. En teoría esto sería ya digamos un tema más avanzado, pero suelo, suelo trabajar así con mis alumnos. Trato de que un tema en particular veamos un poco de teoría, cosas simples y luego nos vayamos directamente a algo que sea realmente complicado y difícil para tratar de entender ese nivel de ejercicios y después, bueno, crear otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es, con MaxScript, poder crear geometrías como cualquiera de las que tenemos en las primitivas estándar, por ejemplo, en 3D Studio Max, ¿no? Si yo creo una esfera, una caja, etcétera, pues es muy fácil. Yo nada más doy clic en un botón, doy clic con el mouse, arrastro y ya tengo una caja o ya tengo una esfera. Pero este objeto se está creando a base de matemáticas, se está creando en el 3D Studio Max. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a crear con programación y con código y con un poquito de matemáticas muy sencillas. Vamos a crear nubes de puntos, o sea, vértices en el espacio, y después vamos a crear caras que les vamos a pues dar forma en su momento de algún objeto en particular. Vamos a comenzar con un cono, porque lo que vimos hace un momento en el otro tutorial, pues fue agarrar una pelotita, moverla a lo largo de una trayectoria circular, etcétera. Entonces se parece un poco a lo que vamos a comenzar a hacer ahorita. Y el objetivo realmente no va a ser un cono como tal. El cono ya existe en todo caso en 3D Max, sino que el objetivo va a ser crear otro objeto con una forma que no existe en las que están aquí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir creando primero un cono muy simple, después con segmentos, etcétera, y ir viendo como la lógica de programación de cómo se resolvería eso. En realidad no es como tal un ejercicio complicado, ¿no? Pero es algo que de pronto hay pocos tutoriales por allá afuera y en todo caso los tutoriales muy básicos de MaxScript hay bastantes muy buenos. Bueno, entonces antes de comenzar como tal, nada más voy a explicar un par de cosas rápido. Si estamos hablando como tal de MaxScript, podemos verlo en dos lugares, ya sea en el MaxScript Editor o en el Listener. El Listener es una herramienta increíblemente poderosa. Cuando nosotros lo abrimos, tiene dos pantallas, una color rosa, otra de color blanco. De hecho, se pueden mover ahí las divisiones entre las pantallas. La parte rosa es la que precisamente podríamos llamarle el listener. Lo que hace es que cualquier cosa que nosotros hagamos en 3D Max la está escuchando y la está grabando, de manera que nos muestra aquí los parámetros o los códigos de MaxScript que se necesitarían para hacer eso que acabamos de, esa acción que acabamos de hacer. Para que eso funcione tiene que estar la opción de Macro Recorder. Esto tiene que estar activado. Entonces, ¿a qué me refiero? Si ahorita, por ejemplo, yo creo una esfera, por ejemplo, inmediatamente se crea el código aquí en el listener. Escuchó, digamos, que yo hice una esfera y entonces me está poniendo aquí todo el código para crear una esfera. Aquí dice sphere, radius 27.62, etcétera, etcétera, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, sobre todo en términos de aprendizaje. Es imposible que nos aprendamos todo un lenguaje de programación, y menos como el MaxScript, porque al final está ligado a 3D Studio Max y hay muchísimos comandos, ¿no? Entonces, si hay un comando en particular que yo no lo sé en particular, bueno, pues simplemente lo hago en la escena. Yo no sé cómo se generan, por ejemplo, los tubos en 3D Max. Bueno, pues creo un tubo en 3D Max y el listener está escuchando y me dice aquí cuál es el código necesario, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, esto copiarlo y pegarlo acá abajo. Y la parte blanca del listener es precisamente un lugar en donde nosotros podemos probar código. Escribimos código ahí y le podemos dar ejecutar y lo podemos crear, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo decir, estoy creando un tubo. No todas las propiedades de los códigos se tienen que poner siempre. Por ejemplo, aquí me está diciendo que yo puedo, a la hora de crear este tubo, yo puedo activar o desactivar el smooth. Puede ser on o puede ser off, evidentemente, ¿no? Es una variable binaria. Pero pudiera no estar, ¿no? O sea, en realidad, lados, por ejemplo, puedo dejarlo así o puedo no tenerlo. Si el default el predeterminado de lados de un tubo son 18, si yo al crear un tubo vía MaxScript
no especifico que yo quiero 18 lados, significa que de manera predeterminada va a tomar esos 18 lados, ¿no? Entonces yo puedo dejar en todo caso lo que yo necesite. Por ejemplo, radio 1 voy a decir que yo quiero que tenga 4 unidades, el radio 2 quiero que sea de 50 unidades, la altura la voy a, no sé, hacer de 50 unidades. Por ejemplo, map coords, con las coordenadas de mapeo, igual le puedo decir que no quiero poner eso. El isSelected on significa que cuando yo acabo de crear un objeto, me lo muestra como que está seleccionado. Bueno, lo seleccione como tal. Igual, esa opción pudiera no ponerla. La posición, yo puedo aquí decir que yo quiero que esté en la posición 0 en X, 0 en Y y 70 unidades en Z. Y bueno, una vez que termine yo esta línea de código que acabo de crear, si le doy Shift Enter, en automático acabo de crear ese cono que puse ahí en código, ¿sí? Ahora, esto no es lo que buscamos ahorita, ¿eh? Estamos creando geometría utilizando ya la función de crear tubos en 3D Max. Lo que vamos a hacer realmente hoy es algo bastante más complicado, es crear de la nada los vértices y las caras, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita estoy haciendo ejemplos de este asunto. Por ejemplo, rotar un objeto. Si yo necesito rotar este objeto n cantidad de grados, bueno, pues yo puedo ver aquí el código de MaxScript que se necesita para hacer esa acción. Este código en particular, por ejemplo, dice rotate, que evidentemente es la acción para rotar un objeto. Después se le tiene que decir cuál es el nodo que se tiene que rotar. En 3D Studio Max y en MaxScript se le llama nodo a los objetos que literalmente existen en este espacio tridimensional, o sea, cajas, esferas, cubos, líneas, ¿no? Círculos, etcétera. Todos son nodos, ¿no? Los nodos, cuando se les quiere llamar por su nombre, se les tiene que poner un signo de moneda y después poner el nombre, ¿sí? Pero cuando solamente aparece este signo, eso significa que estaríamos hablando del objeto seleccionado, ¿sí? Sea cual sea el seleccionado. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tubo 01, este tubo azul es el que está seleccionado. Después se le dice al Max cuál es el ángulo en el que lo queremos rotar. Voy a suponer que quiero que sean 45 grados. Y después el eje en el que lo queremos rotar. Nosotros tenemos 3 ejes. Tenemos unos corchetes con 3 valores adentro. El valor de X, Y y Z son esos ejes los que estamos poniendo ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que no sea en X la rotación, sino que sea en Y. Pondría un 1 para especificar que es en el eje de la Y. Y si pongo Shift Enter, se rota en 45 grados a través de ese eje, ¿no? Si ahora selecciono, por ejemplo, el verde, este mismo código me va a funcionar, pero ahora con el verde. Porque al final, insisto, este símbolo está indicando que lo que va a hacer es rotar el objeto, aquel que yo tenga seleccionado. ¿Qué pasa si tengo 2 objetos seleccionados? Bueno, pues los 2 objetos seleccionados se van a rotar 45 grados. Al final esto funciona también, este símbolo, para una selección múltiple, ¿sí? Otras cosas, tanto el listener, la parte de arriba y la de abajo, con control D se limpian las pantallas. Ok, algunas cuestiones rápidas de variables. Las variables en MaxScript no se tienen que declarar. Simplemente yo digo A es igual a 6 y esta variable ya existe y ahora vale 6. Es un valor numérico de tipo entero. Si digo A es igual a 5.6, bueno, ahora lo que hice fue cambiarla a que sea de tipo flotante. Si digo A, inmediatamente me da el valor. Puedo también cambiarles el tipo, por ejemplo, a decir A es igual a hola, y ahora entonces es una variable tipo string. Puedo crear otra variable que sea B es igual a mundo y las podría sumar. Por ejemplo, C es igual a más B. Ahora resulta que C entonces vale hola mundo, ¿no? Se puede sumar 2 valores de string. Es una forma muy rápida como de concatenar valores de string. Voy a limpiar esto con control D. Se pueden crear arreglos. Es muy fácil crear arreglos en MaxScript. Voy a decir que A es igual a un arreglo vacío. Entonces tengo que poner el hashtag, abrir y cerrar paréntesis, y entonces tengo una variable que se llama A, que es un arreglo vacío, ¿no? Si le quiero poner valores, yo puedo decir, ok, A es igual a hashtag, abrir paréntesis,
1,2,3. Ahí estoy poniéndole 3 valores a ese arreglo, son valores numéricos. Puedo decir 5.6, significa que el cuarto valor va a ser un valor de tipo flotante. Puedo decir que el siguiente valor sea hola, ¿sí? Cerrar paréntesis, y entonces yo tengo un arreglo que contiene datos de diferentes tipos. Los primeros son numéricos enteros, el que sigue es flotante, el 5.6, y después hay un string. En 3D Studio Max los arreglos comienzan, el primer espacio en los arreglos no comienza en 0, sino que comienza en 1. O sea, si yo pusiera, por ejemplo, corchetes 0, me daría un error. Entonces, si quiero acceder, por ejemplo, a este valor, al valor 1, que es evidentemente el primer valor de toda esta serie de valores, bueno, tengo que decir corchete 1. Puedo ir a corchetes. Tenemos aquí varios valores, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 valores. El valor string último es el quinto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, ok, en la posición 8 de este arreglo va a ser igual a mundo? En algunos lenguajes de programación esto no sería válido, porque de hecho no hay actualmente una posición 8 en este arreglo. Sin embargo, aquí sí funciona. Y si ahora pido el valor de A, significa que el Max entendió que yo lo que quería era poner en el espacio 8 de este arreglo el valor mundo, y por lo tanto crea ese espacio 8, y obviamente creó el 6 y el 7, que ahora están indefinidos. Aquí dice undefined, pero bueno, por lo menos ya existen, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le quiero pedir el número de elementos que tiene un arreglo a un arreglo, sería a.count, y entonces me dice que tiene 8 valores, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco con lo que vamos a estar trabajando. Vamos a crear, como dije, un plugin de tipo objeto. Se llaman Simple Object Plugins. Y básicamente lo que queremos es crear un cono, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la ayuda de 3D Max, y en la ayuda, bueno, la ayuda se accede yendo a Help y después a MaxScript Help. También, por ejemplo, si están específicamente creando código en el listener, pueden poner, por ejemplo, seleccionar una palabra en particular, por ejemplo sphere, y quieren saber la ayuda del comando como tal sphere. Seleccionan la palabra o ponen el cursor ahí, ponen F1, y entonces les enviará a la página de la ayuda específicamente de sphere. Entonces, bueno, aquí me voy a la ayuda del MaxScript, y aquí ya había buscado previamente el tipo de plugins que se llaman Simple Object. Y aquí hay un ejemplo. La mayoría de los ejemplos de MaxScript que vienen en la ayuda están muy bien hechos, y al final es solamente copiar y pegar, y podemos tener ya algo funcional. Entonces voy a copiar esto, control C, y voy a abrir entonces otra ventana del MaxScript, que sería el editor. Recuerden que hasta ahorita hemos trabajado solamente con el listener, que se abre con el F11, que puede ser esta ventana flotante. También, de hecho, se puede acceder aquí abajo. Este es el listener, de hecho. Entonces, si aquí diera más espacio, por ejemplo, aquí arriba estoy viendo la parte rosa del listener, acá la parte blanca. Es lo mismo que hace rato. A es igual a 5. Bueno, ahí está el valor de 5. También lo pueden poner inclusive en los viewports, igual, y después muestro eso, pero pudiéramos hacer que este viewport, en vez de ser la vista frontal, por ejemplo, contenga el listener. Entonces, vamos a abrir entonces MaxScript Editor, y en el editor vamos a crear un nuevo script, y vamos a crear vamos a copiar el script que ya teníamos, ¿no? Entonces, aquí voy a ir borrando algunas cosas para explicar con más detenimiento, pero nos vamos a ir por partes. Recuerden que lo que queremos es lograr crear un cono. Entonces, esto es a lo que queremos llegar por ahora, ¿sí? A un cono muy simple, al cual yo le puedo definir simplemente el radio del cono, la altura del cono, y no necesariamente tenga segmentos de altura. Vamos a suponer que va a tener un solo segmento, ¿sí? Entonces, ahorita lo que tenemos aquí es un plugin de tipo objeto simple que viene en la ayuda, y voy a ir explicando cada parte de este plugin que lo compone. Este realmente es un plugin que hace algo totalmente distinto a un cono como tal,
pero lo vamos a estar utilizando como de ejemplo y aquí vamos a reescribir lo que necesitamos, ¿no? Entonces, los plugins básicamente comienzan precisamente con esta frase de aquí arriba, con la palabra plugin. Hay plugins de diferentes tipos, entonces estas dos palabras nunca pueden cambiar, ¿no? Plugin jamás cambia, simple object tampoco, si lo que queremos es crear un objeto con nube de puntos, vértices, caras, etcétera, esta palabra se queda exactamente como está. El nombre como tal del plugin es este, ¿sí? Aquí se llama en este caso Tower Plugin Dev, ¿no? Entonces yo voy a decir que mi nuevo plugin se llame Cone Tutorial, ¿sí? Entonces este va a ser el nuevo nombre interno para mi script. Evidentemente, bueno, pues lo voy a ir a guardar. El archivo se va a guardar por ahora como .ms, que significa MaxScript. Después explico qué significa cuando guardamos archivos tipo MCR. Entonces le voy a decir guardar. Después el nombre del objeto que va a salir en la interfase como tal. O sea, este plugin lo que va a hacer es que va a crear un botón en el panel de creación de 3D Studio Max, como cualquiera de estos botones que dicen Box, Spheres, etc. Entonces el name es la palabra que va a salir aquí, ¿sí? Entonces en este caso voy a poner MyCone, ¿sí? Después hay un class ID. Este es un identificador de clase. Este identificador tiene que ser distinto a cualquier otro plugin que se utilice en 3D Max. Entonces son un par de números que obviamente tienen un montón de posibilidades. Es rarísimo que dos class IDs salgan exactamente iguales. Pero bueno, aquí yo lo tengo que cambiar porque este class ID es el que ya viene directamente en la ayuda de Max, ¿no? Aunque en teoría se supone que no se debe repetir con ninguno, pues lo que les quiero mostrar es cómo se saca, ¿no? El chiste es que cualquier plugin nuevo que ustedes vayan a crear, cualquier script nuevo, si necesita el class ID, tiene que ser siempre distinto. Entonces, siempre para cada nuevo script tenemos que generar un class ID distinto. Esto lo podemos hacer en el listener. Si nosotros escribimos gen class ID, luego signo de los paréntesis, abro y cierro paréntesis, shift enter, y entonces me genera otro código. Este código, sí puedo estar ahorita absolutamente seguro de que no es igual a ninguna otra clase que esté interna en 3D Studio Max. Entonces lo copio, lo pego aquí a partir del hashtag y entonces ya tengo un nuevo class ID, ¿sí? Después viene la categoría. Aquí dice, por ejemplo, que se llama Scripted Primitives. Si yo pongo aquí, por ejemplo, la categoría Standard Primitives, cuando yo corriera el script, aparecería aquí el botón directamente. O sea, yo puedo poner cualquiera de las categorías que tengo aquí, o si escribo una categoría que no existe, en automático el 3D Max va a entender que lo que quiero es crear una nueva, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, decir MaxScript Tutorial, por ejemplo, tutorials, y bueno, entonces significa que va a crear una nueva categoría en su momento que se va a llamar así, MaxScript Tutorial. Después hay un grupo de dos grupos de cosas aquí en el código. A partir de donde dice uno categoría, a partir de ahí, digamos, empieza formalmente el plugin. Aquí se abre paréntesis y este paréntesis se cierra hasta el final. O sea, digamos que en sí el cuerpo del plugin es esto. Y la primera parte del cuerpo del plugin es el tema de variables y de interfase de usuario, que sería a partir del primer paréntesis, evidentemente, y esta parte de aquí, estas dos cosas, ¿sí? El tema de los paréntesis, bueno, esto es lo que se utiliza siempre en MaxScript, tanto para los ciclos for, ifs, etcétera. Como no estamos trabajando con C++, no usamos llaves, siempre son paréntesis. Entonces, bueno, este tema de las interfaces de usuario, tenemos dos cosas. Tenemos los parámetros como tal y un rollout, ¿sí? En los tutoriales ya he mencionado que se le llama rollout a estos objetos largos que contienen grupos de cosas, ¿no? Grupos de herramientas, de botones, etc. Entonces voy a primero explicar esto. Este rollout es la palabra con la que el Max en automático, cuando demos clic en ese nuevo botón que aparecerá ahí, que se llamará MyCone, pues voy a ver un rollout en automático que se va a llamar, en este caso se llama ToFacesParameters. En este voy a borrar esto y se va a llamar simplemente Parameters. Y este es el nombre del rollout. O sea, el rollout como tal es un objeto
que contiene una pequeña interfaz de usuario. Esas interfaces de usuario pueden tener botones, puede haber sliders, puede haber objetos de selección de objetos, puede haber un montón de cosas, ¿no? Botones de opción, etcétera. Entonces, params es el nombre como tal de este rollout. Yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir, por ejemplo, que este se llame cone params, por ejemplo, ¿no? Como parámetros del cono, ¿sí? Y este como tal es la etiqueta que va a tener. Es como este rollout de aquí, la etiqueta es object type. No sé cómo se llama internamente, pero la etiqueta es object type. Significa que esta es la etiqueta que va a aparecer y va a ver el usuario. Internamente se va a llamar ConeParameters. Dentro de ese ConeParameters hay spinners. Los spinners ya los conocemos. Son estas, es como este valor que tenemos aquí en frames. Son estos valores que tenemos un valor numérico y que tenemos dos flechitas, una hacia arriba y hacia abajo. Y hay diferentes propiedades que tienen esos spinners. Una sería el nombre del objeto como tal, otra sería la etiqueta que tiene, después el tipo y después el rango. Entonces, vamos ahorita ya pensando en ir construyendo, mientras les explico todo esto, en ir construyendo la interfase para poder hacer un cono. Yo en este caso voy a necesitar solamente dos variables, el radio del cono y la altura del cono. Entonces voy a borrar uno de los spinners porque yo solamente voy a necesitar dos. Y entonces mi primer spinner va a ser radius, así se va a llamar. La etiqueta también va a ser radius. Aquí no importa que se llamen igual porque al final esta es una etiqueta solamente, el nombre interno es radius. El radio, el tipo de valor que va a tener el radio va a ser world units. Esto es porque el radio como tal van a ser unidades, o sea, pueden ser centímetros, pulgadas, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de medida, tenemos que ponerle que el tipo de valor que va a tener el spinner es tipo world units. Si yo, por ejemplo, lo que tuviera ahí sería un spinner para definir segmentos, los segmentos no son distancia, los segmentos es simplemente un número definido de objetos, ¿no? o de parámetros X, ¿no? En este caso segmentos. Entonces, cuando es número, yo podría decir que fuera, por ejemplo, tipo flotante o tipo entero. Pero si estamos hablando específicamente de medidas, que en este caso radio, pues será una medida, tenemos que poner aquí world units. Y esto lo que hará es que también, si el usuario, por ejemplo, tiene la escena en centímetros o en pulgadas, bueno, se adaptará en automático, ¿no? Yo voy a poner después entonces unos valores, el de valor mínimo, se abre corchete, después de rango, y el primer valor sería el valor mínimo del radio. Si yo quiero que sea un cono, pues igual le puedo decir que el valor mínimo sea 0. No quiero que tenga un radio negativo. El radio mayor, podríamos pensar que 1000 es suficiente, pero alguien podría argumentar, bueno, sí, pero 1000 ¿qué? 1000 milímetros, o 1000 centímetros, o 1000 metros, o cuánto sería el máximo radio que pudiera tener tu cono. Si estamos creando un objeto que quisiéramos que alguien más lo utilizara, tenemos que pensar que el usuario tenga la facilidad de poner prácticamente cualquier medida. Entonces aquí nos tendremos que asegurar que el valor máximo fuera muy alto, porque al final no sabemos el usuario en qué va a trabajar. Si trabaja en metros, pues es raro que alguien vaya a hacer un modelado en el que necesite hacer un cono de 100.000 metros. Pero si tal vez la persona está trabajando en una escena que en realidad está en milímetros, pues probablemente pudiera tener un número muy grande. Entonces, cuando nosotros tenemos ese requerimiento, usualmente a veces lo que hacemos es poner, por ejemplo, 1e, por decir 6. Esto significa que es 1 exponente a la 6, ¿sí? 1 a la 6 significa que es un 1 con 6 ceros. Entonces es un millón prácticamente, ¿no? Un millón de unidades, un millón de milímetros, o un millón de centímetros, o lo que sea, ¿no? O podemos decir 1 a la, no sé, a la 16 o a la 20 o lo que sea, ¿no? O sea, el chiste es que pongamos un número bastante alto sin tener que específicamente poner 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, bueno, ahorita por ahora lo voy a dejar 1 es 6. Entonces el primer valor de estos corchetes es el mínimo que va a tener el spinner, el siguiente es el máximo, y el último es el que va a tomar por default.
el predeterminado, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el predeterminado sea, por ejemplo, 10 unidades, ¿sí? Al final el max lo vamos a programar para que, por ejemplo, el radio lo define el usuario con el mouse a la hora de dar clic y arrastrarlo. Entonces, en este caso, este número 10 no es tan importante, ¿no? Una cosa importantísima es, si nosotros estamos creando estos objetos spinners y estamos hablando que son objetos de tipo interfase de usuario, el nombre que les podemos dar sería ideal que reflejara eso, ¿no? Yo suelo poner, cuando creo objetos de interfase, yo suelo poner, por ejemplo, UI y luego un guión bajo para saber que ese objeto radius en realidad es un objeto de user interface, ¿sí? Entonces, el siguiente objeto, ya sabemos que necesitábamos el radio. El siguiente objeto sabemos que necesitamos es la altura del cono. Entonces vamos a poner user interface height. La etiqueta, bueno, pues va a ser solamente height. Obviamente el tipo va a ser igual, tipo world units. El rango, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser la altura menor que pudiera tener el cono? En este caso sí pudiera yo pensar que alguien hiciera un cono con altura, por ejemplo, negativa. Entonces yo podría decir que fuera, por ejemplo, menos 1 exponente 6. 1 exponente 6 sería positivo y vamos a suponer que el valor predeterminado es 20. Entonces aquí nosotros ya tenemos unos spinners en nuestro plugin que lo que van a hacer es crear una pequeña interfaz de usuario, etcétera, y va a tener ese comportamiento. Ahora, si nosotros tenemos un plugin que tiene esos spinners y nosotros ya hiciéramos el código para hacer el cono y creáramos un cono en nuestra escena y le diéramos valores, si solamente tuviéramos los spinners en nuestra escena y con esos valores es con lo que trabajáramos, el valor de los spinners no se guarda en ningún lado. Significa que si yo hiciera un cono de 5 centímetros de radio y 26 centímetros de altura, a la hora que yo apague Max, lo vuelvo a abrir o cierre esa escena y la vuelvo a abrir, ese cono ya no va a valer eso exactamente. Muy probablemente los spinners regresen al valor por default. Va a valer 10 unidades el radio y va a valer 20 unidades la altura. Porque al final no hay ninguna parámetro que yo le esté dando a 3D Max para que pueda guardar el valor del spinner, lo guarde en una variable. Entonces eso es lo que precisamente se hace acá arriba en parameters. Siempre parameters está arriba de rollout y lo que hacemos es aquí crear las variables internas de 3D Max que van a adoptar los valores que tengan los spinners y los van a guardar. Con quienes vamos a estar trabajando realmente va a ser con estos objetos. Entonces aquí tenemos la palabra clave parameters que siempre tiene que ir, el nombre de los parameters, en este caso main. Este valor también puede llamarse distinto, se puede llamar hola o como sea. Después el rollout. Aquí tenemos que decir de cuál rollout vamos a obtener objetos y de cuáles objetos vamos a obtener luego valores. Entonces yo le cambié el nombre a mi rollout, ahora se llama comParameters. Entonces lo voy a cambiar acá, rollout comParameters, y luego voy a tener que crear dos parámetros nada más. Borré el tercero porque solamente tengo 3 spinners. Entonces el primero dice que es altura. Bueno, el primero lo voy a cambiar. Y entonces así como el nombre que le puse a las interfaces de usuario fue User Interface Radius, yo puedo decir aquí, por ejemplo, P mayúscula, que sería como parameters, y yo podría decir aquí radius. ¿Sí? Para yo saber internamente que en mi código la variable o el objeto pradius se está refiriendo no al spinner, sino en realidad al parámetro. Después dice type world units, eso sería igual que acá, lo que hicimos acá. Yo sé que radio puede ser una medida como tal en centímetros, en pulgadas, y por lo tanto le voy a poner que es tipo world units. Después le tengo que decir de la user interface, UI, tengo que decirle cuál es el objeto del cual va a adoptar su valor. Entonces el objeto del cual quiero que pradius tome el valor va a ser del objeto user interface radius. Entonces este lo voy a copiar acá y luego tengo que decirle por el default. Esto es lo mismo que nos preguntaban acá en esta opción del rango. Acuérdense que el tercer valor de un spinner es la cantidad predeterminada que tiene. Se supone que cuando tú estás utilizando parámetros, el valor que haya tenido aquí
ya no le hace caso, y entonces en todo caso le hace 3D Max, le hace caso al que tenga el p-radius. O sea, digamos que parámetros al final manda sobre lo que tenga como valor predeterminado el spinner. Pero yo suelo ponerles siempre el mismo. Al final, aunque en teoría el Max escuchara a este y a este no, me parece que sería simplemente por cuestión de orden, pues tienen que tener el mismo valor, ¿no? Igual y porque acuérdense que hay que tal vez seguir la regla de las 3 semanas cuando escribimos código. Hay que hacer el código lo suficientemente entendible y con la suficiente cantidad de comentarios para que si yo escribí ese código regrese 3 semanas y entienda de qué se trata. Si yo de pronto tengo inconsistencias, como que si al final este valor se supone que es lo mismo, es el default que va a tener el valor del radio, pues no debería de ser un número distinto en cada uno, ¿no? Bueno, entonces acá queremos crear entonces el parámetro para height. Igual va a ser p-height. El tipo va a ser world units, es lo mismo. El objeto de interfaz de usuario al que vamos a ligar va a ser a user interface height, y el default de height es el 20 que tengo por acá. Entonces, por lo menos hasta ahorita tenemos ya creado las cabeceras de mi plugin. Le cambié el nombre, le cambié la etiqueta, le puse ya un ID específico, hice una nueva categoría que se va a llamar MaxScript Tutorials, y ya tengo, por ejemplo, el rollout y los parámetros. Vamos a continuar el siguiente video creando como tal la geometría.